Hola, ¿qué tal? Eh, Muchas gracias por la invitación a esta sesión en la Casa del Jaguar. El día de hoy, 8 de marzo de 2025, conmemoramos, no felicitamos, ni es un día para celebrar, sino un día para conmemorar el Día de las Mujeres, el Día Internacional de las Mujeres. Y hoy es un día para recordar, para reconocer a todas las mujeres que durante muchos siglos han luchado para que se nos reconozcan los derechos y se nos garanticen los derechos con los que hoy en día algunas mujeres tenemos el privilegio de tener estos derechos, porque muchas otras mujeres aún todavía no tienen ni este reconocimiento ni se les han garantizado muchos de sus derechos. Y hoy hablaremos de algunos de ellos, ¿no? Hoy vamos a hablar sobre discriminación y sobre violencias en este día tan importante para reflexionar, reflexionar sobre lo que estamos haciendo como sociedad, lo que estamos haciendo como seres humanos, lo que estamos haciendo desde cada uno de nuestros lugares, ya sea en el aula, ya sea en el laboratorio, ya sea en la calle, ya sea como amiga, como madre, como abuela, como hermana, como tía. ¿Qué estamos haciendo en relación a las otras mujeres? ¿Qué estamos haciendo para que estos derechos se garanticen y no nada más se garanticen? Porque pues me pueden decir, pues ya están garantizados en un marco constitucional y en un marco jurídico muy amplio a nivel nacional. Pero pese a que ya está ahí en la letra, en estas leyes, pues hay mucho trabajo por hacer porque no se nos garantizan, aunque está en las leyes, aunque está en protocolos, aunque está en manuales, falta mucho camino por andar y hoy vamos a hablar un poquito sobre ello. Bueno, pues estamos aquí en Huehuetla. Hace algunos años, ya 3 años, un grupo de amigas y compañeras, colegas académicas, pues teníamos esta gran preocupación sobre qué es lo que está pasando en Huehuetla, qué es lo que está pasando en los hogares, que pareciera que es un tema privado. Y teníamos nuestras sospechas de que existía mucha violencia familiar en Huehuetla. Así es que em, estas dos amigas, la doctora Nancy y la maestra Kostic y una servidora, em, pues nos dimos a la tarea de hacer un diagnóstico municipal con apoyo de lo que antes era el CONACYT, un diagnóstico municipal sobre violencia doméstica y economía solidaria entre mujeres del municipio de Huehuetla, y con recursos del INPI, también hicimos un diagnóstico a nivel regional en la región 4, que son 10 municipios que pertenecen a la región 4 de Huehuetla. Hicimos un diagnóstico regional eh, que habla también de discriminación y violencias contra mujeres totonacas y nahuas. Y asimismo, elaboramos un protocolo regional de prevención y atención a situaciones de discriminación, violencia contra mujeres totonacas y nahuas. Estos documentos los pueden encontrar ustedes en la página web de la Maestría en Ambientes Interculturales de Aprendizaje. Ahí están a disposición de todos ustedes en 3 lenguas, en español, en totonaco y en náhuatl. Así es que, pues, se han hecho diagnósticos, los diagnósticos arrojan esto, sí hay mucha violencia dentro de las familias por múltiples factores. Es una situación que afecta de manera multidimensional a las personas y no nada más afecta a las mujeres, también afecta a niñas, niños y adolescentes, a personas adultas mayores, a personas con discapacidad, ¿no? Que son esto que se les conoce como poblaciones vulnerables. Hoy en día los derechos humanos las reconocen como poblaciones prioritarias. Entonces, toda esta población se ve, principalmente toda esta población que les comentaba, mujeres, niñas, niños, adolescentes, personas con alguna discapacidad y adultos mayores, son las principales personas que viven una vida llena de violencia, muchas veces dentro del hogar, pero también los diagnósticos arrojaron información de muchas violencias que se viven en los espacios públicos, en el transporte público, en las calles, etcétera. Y esta violencia
no solo viene de personas que no conocemos, sino también de personas cercanas a nosotros, padres, madres, hermanos, tíos, parejas o exparejas de mujeres que son violentos, ¿no? Entonces, pese a que hemos hecho estos diagnósticos, pese a que hemos diseñado protocolos para atender estas situaciones, pese a que hemos hecho muchas investigaciones, ¿no? Que se han materializado en tesis y se han realizado proyectos de vinculación comunitaria, pues parece que la violencia no cesa. La violencia la vemos cada vez más, con indicadores más altos, con unos datos que muchas veces no son datos certeros o datos que podemos confiar, estos datos oficiales, sino en el día a día, ¿no? En estas quejas o pláticas con mujeres donde podemos observar que cada vez hay más violencia y muchos tipos de violencia y muchas modalidades de violencia. Y así es que, pues, con la finalidad de conmemorar este día, hoy vengo aquí a platicar un poquito sobre discriminación y sobre violencias. Y pues les agradezco mucho que me vean, que me escuchen y que les interesen estos temas para hacernos sensibles y que no reproduzcamos tanto estas acciones que se traducen en discriminación como acciones, actitudes, etcétera, que se traducen en violencias. Y bueno, para iniciar, vamos a pensar qué es la discriminación, ¿no? Porque muchas veces confundimos la violencia con la discriminación, pero la discriminación es toda distinción, exclusión y restricción que se basa en origen étnico o nacional de las personas, su sexo, género, edad, discapacidad, condición social o económica, condiciones de salud, embarazo, lengua, religión, opiniones, preferencias u orientación sexual, estado civil o cualquier otra condición que tenga por efecto impedir o anular el reconocimiento o el ejercicio de los derechos y la igualdad real de oportunidades de las personas. Así es que todas estas condiciones nos ponen muchas veces en desventaja y hay personas que dentro de su cuerpo, de su persona, se mezclan estas condiciones, entonces la discriminación aumenta, ¿no? Entonces podríamos poner de ejemplo una mujer totonaca que por no saber hablar español se le discrimina, que por ser totonaca se le discrimina, que por vestir con su vestimenta tradicional se le discrimina, que por su opinión o por su condición social o económica se le discrimina, por su nivel educativo se le discrimina. Entonces, nos cruzan muchas condiciones de vida, muchas condiciones de la persona, y entonces esta discriminación se incrementa. ¿En dónde nos discriminan? Bueno, nos pueden discriminar en los hospitales o en los centros de salud, nos pueden discriminar en la escuela o en las universidades, en el ayuntamiento o en alguna otra institución pública. Así es que la discriminación está muy presente y muchos la vivimos de manera muy cercana y esta discriminación, pues yo siempre he dicho, es la antesala de las violencias. Algunos datos importantes sobre discriminación. Bueno, pues podemos decir que entre los grupos sociales más discriminados, el grupo de personas indígenas representa un 27.6%, es el grupo social más discriminado. De ahí viene la comunidad LGBT más, con un 20.5%. También se enfrentan a mucha discriminación en sus vidas. Las mujeres estamos con un 9.5% y las personas con alguna discapacidad también con un 9.5%. Puebla, desgraciadamente Puebla, el estado de Puebla es la segunda entidad con mayor porcentaje de población discriminada. Es la segunda entidad a nivel nacional con el 30.6%. Y estos son datos de la CONAPRED del año pasado.
Y bien, pues ahora hablando de un poquito sobre las violencias, pues la violencia contra las mujeres es cualquier acción u omisión que está basada en el género y que causa un daño o sufrimiento, ya sea psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual o incluso la muerte, lo que conocemos como y está tipificado como un delito, el feminicidio u homicidio de alguna mujer, tanto en el ámbito privado como en el ámbito público. Y bueno, la Ley General de las Mujeres, que para que tengan acceso a una vida libre de violencia, nos establece 6 tipos de violencia. La primer violencia es una violencia de la cual casi no se habla y se le conoce como violencia psicológica, porque muchas veces la violencia psicológica la normalizamos o la naturalizamos. Pero esta violencia psicológica, algunos ejemplos de la violencia psicológica son los celos, los insultos, las infidelidades, las humillaciones, las amenazas y el abandono de las personas, entre otros actos, pueden ser verbales o son actos, conductas humanas. Esto se traduce en violencia psicológica. La violencia física. La violencia física, según los diagnósticos que nosotras hicimos hace algunos años aquí en la universidad, es la más común es la más visible, obviamente, porque existe un daño o se utilizó la fuerza física o algún objeto para provocar lesiones. Entonces, muchas veces la violencia física se marca en el cuerpo de las mujeres. Por eso es la más común. Tenemos aquí en los diagnósticos, si ustedes gustan leerlos, consultarlos, pues muchas mujeres nos mencionan, nos platican: no, a mí mi pareja no me violenta porque no me pega, pero la violencia no solo son los golpes, va más allá, ¿no? Como todo esto que comentaba sobre la violencia psicológica. Otra violencia que también consideramos que es muy común, pero es muy secreta por muchos tabús o por pena o por miedo, es la violencia sexual. Esta violencia sexual daña el cuerpo, daña la sexualidad de las mujeres, atenta contra la dignidad, contra la libertad y la integridad física de las mujeres. Y pues también hemos visto mucha violencia sexual contra niñas y adolescentes, desgraciadamente. Y otras 2 violencias que muchas veces se confunden y que también están muy presentes en Huehuetla y toda la región 4 es la violencia económica. Esta violencia económica es cómo otros controlan el ingreso de las mujeres o cuando se da un salario menor a una mujer por un trabajo igual. Esos son ejemplos de violencia económica. Y la violencia patrimonial son estas formas de sustraer, destruir o retener objetos o documentos o bienes de las mujeres. Ejemplos de estas violencias es, por ejemplo, cuando nos quitan nuestra tarjeta de débito o la tarjeta donde se deposita la beca de estudiantes de cualquier nivel educativo y el padre de familia o la pareja de la mujer quita esta tarjeta para para que ese ingreso no llegue a la familia o no llegue a las mujeres estudiantes. Otros casos muy comunes que vemos en la región son como muchos padres no le heredan nada a las mujeres porque todavía está en la conciencia de las personas que la mujer se va a casar y se va a ir y su esposo es quien la tiene que mantener o su pareja es quien la tiene que mantener. Así es que al dejar a las mujeres sin ese derecho, que es el derecho a la transmisión de los bienes a través de la herencia, porque tanto hombres como mujeres tenemos el mismo derecho a heredar, pues en este momento también se reproduce una violencia patrimonial. Y el año pasado, en esta ley de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia, se incluyó un nuevo tipo de violencia que comúnmente lo conocemos como violencia vicaria, que es cuando utilizamos a los menores, a los hijos e hijas, para controlar a la mujer, para humillar, para amenazar, para insultar, y los hijos están ahí en medio. Muchas veces se sustraen a los hijos, se les quita a las mujeres
el derecho y el deber de la crianza, de la educación, de la convivencia familiar. Entonces se utiliza a los menores para manipular la relación sentimental, romántica o el matrimonio. Entonces es un tipo de violencia no nueva, ya tenemos muchos casos en México, muchos juicios sobre este tipo de violencia, pero no había sido tipificada. Y bueno, también esta misma ley nos habla de las modalidades de la violencia. Tenemos la violencia familiar, como les decía, este diagnóstico nos habla de esta violencia doméstica o violencia familiar. Y en esta violencia familiar están presentes todos los tipos de violencia física, pueden estar presentes todos estos tipos de violencia física, psicológica, patrimonial, económica, sexual. Y esta violencia, aunque se llama familiar, no quiere decir que sea dentro del núcleo familiar o dentro del hogar, puede ser fuera o dentro del domicilio. Y siempre hay una relación entre el agresor y la víctima. También tenemos la violencia institucional, que son actos u omisiones de los servidores públicos para no garantizar algún derecho de las mujeres. La violencia en la comunidad, que también es muy común en nuestro municipio y en la región, son actos individuales o colectivos que violentan los derechos fundamentales de las mujeres. Uno de ellos es el acoso callejero, que desgraciadamente aquí en Huehuetla vivimos día a día este acoso callejero, todas las mujeres. Y la violencia política, ¿no? Es esta violencia que limita el ejercicio de los derechos político-electorales de las mujeres. Esta violencia política no le permite a las mujeres tener voz, no le permite a las mujeres participar en cargos públicos o en cargos de la comunidad y ocupar ciertas posiciones de poder o de toma de decisión. Otras modalidades de violencia es la violencia laboral y docente, que son actos u omisiones, abusos de poder que dañan la autoestima de las mujeres, de las mujeres estudiantes, la salud, integridad, libertad y su propio desarrollo, que se puede dar en el ámbito laboral o en el ámbito académico docente. La violencia mediática, que es esta violencia que se encuentra en los medios de comunicación, que también muchas veces normalizamos o naturalizamos. Vemos comerciales, escuchamos música, escuchamos anuncios en la radio, vemos mucha información en estos medios donde su contenido crea estereotipos sexistas y fomenta o reproduce la violencia contra las mujeres. La violencia digital, que es el uso de tecnologías donde se transmiten imágenes o videos de contenido sexual sin el consentimiento de las mujeres. Sabemos que en esta región existen grupos de hombres, grupos de WhatsApp, donde algunos de estos grupos, desgraciadamente, se transmiten videos, fotografías de mujeres, de partes del cuerpo de mujeres o videos o fotografías de mujeres teniendo relaciones sexuales o desnudas sin su consentimiento y desgraciadamente se siguen fomentando estos actos que atenta contra la integridad, atenta contra la libertad y contra el desarrollo y sobre todo la autoestima de las mujeres al reproducir estas imágenes o videos sin el consentimiento de las mujeres. Y por último, la violencia más grave, no quiere decir que las otras no sean más graves, pero esta es la forma más extrema de violencia contra las mujeres, que es la violencia feminicida, que es lo que es la traducción del odio contra las mujeres, y esta violencia feminicida provoca la muerte. Bueno, pues, ¿qué podemos hacer, no? Finalmente, ¿qué podemos hacer para prevenir esta discriminación, para prevenir las violencias contra las mujeres? Pues primero debemos de crear y fortalecer redes de apoyo entre mujeres y también con hombres, ¿no? Porque tenemos muchos estudiantes, muchos colegas, muchos compañeros muy sensibles en estos temas, muy preocupados e interesados por que las mujeres vivamos una vida libre de violencia. Así es que si no tenemos una red de apoyo, hay que crearla, hay que fortalecerla. Y entre mujeres tenemos que ser sororas. ¿Qué quiere decir ser sororas? Ser solidarias.
apoyarnos. No quiere decir que nos tenemos que caer bien, no, a veces no nos caemos bien, a veces el pensamiento de una compañera o una colega es muy diferente a mi pensamiento, pero eso no quiere decir que yo no quiero el bien para ella. Yo no deseo que ella viva libre, viva feliz, viva libre de violencia. Entonces necesitamos ser sororas, necesitamos colaborar, ser solidarias en el trabajo que estamos haciendo, apoyarnos. Trabajar, todos y todas, trabajar en un mayor nivel educativo de las mujeres. Eso es muy importante, que las mujeres cada vez tengamos acceso a más educación, más y mejor educación, y también trabajar en la autonomía económica de las mujeres, para que las mujeres tengamos nuestro propio ingreso, nuestro propio dinero y podamos tomar decisiones sobre nuestra vida, sobre nuestro cuerpo, tomar decisiones sobre nuestra familia y muchas veces muchas mujeres que son madres solteras puedan tomar decisiones también sobre sus hijos menores. Así es que hay que trabajar en la autonomía económica de las mujeres. Es decir, estas acciones educativas y económicas, de autonomía económica de las mujeres, son acciones para poder empoderar a las mujeres, que las mujeres sean libres de tomar decisiones sobre su cuerpo y sobre su vida, sin tener que rendirle cuentas a nadie. También nos tenemos que quitar el miedo, compañeras, colegas, estudiantes. Quitémonos el miedo, denunciemos, presentemos quejas. La universidad tiene un protocolo de atención para quejas. No tengamos miedo, no va a haber sanciones como nosotras. Tenemos una red de apoyo, nos vamos a apoyar unas entre las otras. Y si no presentamos una queja porque la situación de discriminación o violencia no fue dentro de la universidad, tenemos a la instancia de las mujeres aquí en Huehuetla que nos apoya, apoyo psicológico, apoyo legal y nos acompaña. También tenemos al DIF municipal que nos da apoyo psicológico. Tenemos a Niños Totonacos que también nos acompaña y desgraciadamente tenemos a 4.5 horas de aquí el lugar para los juzgados para presentar la denuncia, pero pese a que está tan lejano, hay que acercarnos, hay que ir a presentar las denuncias, hay que quitarnos ese miedo, sacudírnoslos, porque si no denunciamos, entonces pareciera que no hay violencia o discriminación contra las mujeres. También hay que capacitar y sensibilizar tanto a mujeres como a hombres en casa, desde casa, en la escuela y en el trabajo, en temas sobre qué, sobre equidad e igualdad, para reeducarnos y crear una sociedad libre de estereotipos, para no discriminar, porque muchas veces se hacen acciones que provocan discriminación. Tenemos que comprender que hay que eliminar esas acciones para no provocar discriminación. Y por último, tenemos que capacitar y sensibilizar tanto a hombres y mujeres para crear acciones, para conducirnos, todo con miras a una vida libre de violencia de mujeres, pero también de hombres, porque la sociedad lo merece. Nosotros como seres humanos merecemos vivir en una sociedad libre de violencia. Y por último, 3 mensajes finales, principalmente para mis compañeras docentes, que las aprecio, las respeto. Primero, las invito a que dentro y fuera del aula enseñemos y demostremos con el ejemplo a ser aliadas y no rivales, porque las mujeres no somos rivales, no debemos de ser rivales, nos debemos apoyar unas a las otras. Sigamos enseñando a todas aquellas que dijeron que estudiar, ir a la escuela o ir a la universidad no era para mujeres. Así es que pongamos el ejemplo, sigamos preparándonos, sigamos haciendo ciencia, tecnología, innovación, sigamos innovando, sigamos generando para callarle la boca a los que dicen que eso era para hombres y no para mujeres, ¿sí? Callarle a muchos integrantes de nuestras familias que dicen, ¿para qué estudias? Tú mejor cásate. Entonces callémosle la boca, mujeres, compañeras, colegas, estudiantes, mujeres estudiantes, sigan estudiando y síganse preparando para callar esas bocas. Y por último, sepan, mujeres estudiantes, que su voz puede cambiar el mundo.